Disculpe, disculpe, profe. Lo voy a mencionar si en la charla, ¿ya? Es como agradecimiento. Como agradecimiento porque está Es lo grabando. agradecimiento. Sí. No, de hecho sí, voy a mencionar a Diego porque este es hacia el final de la charla, en realidad como hacia la mitad. Espero mostrar un poco lo que hicimos con Diego entre el año pasado y principios de este año. Así que ojalá que alcance. Ya usted que es el jefe, me dice cuándo, profe Diego. Ariana No, no le mandé un mensaje. Yo creo que cuando vea el mensaje, capaz que te Usted, conecte. usted es el líder. Comencemos, ¿no? no, cuando quiera no, no, tranquilo. Ya. Todos ven entonces ahí mi exposición. Se ven los árboles y álgebras de Hopf, ¿cierto? Yes. Sí, Para señor. darle lo que hay nomás. Ya, perfecto. Ya. Entonces ahí, bueno, ese es el título de la charla de hoy, la sesión 3 de GEMA, y ojalá que haya muchas más. Y tiene por título Álgebras, árboles y álgebras de Hopf. Ahí aparecen los árboles que nos interesan realmente aquí tratar. Estos son árboles planares. Son particularmente los árboles de grado 3. ¿Ya? Más adelante voy a comentar para aquellos que no manejan mucho sobre árboles, a qué me refiero con grado 3. Bien, bueno, y el Gracias. título también hace alusión un poco a cómo se va a desarrollar la charla. ¿Ya? Estas son las expectativas que tengo, espero cumplirlas. Primero voy a hablarles de árboles con raíces, voy a dar como las nociones bien básicas así de árboles, ¿ya? No da mucho tiempo para extenderse en eso. Después vamos a entrar a una área un poquito más árida, que son las nociones básicas de álgebras de Hopf, ¿ya? Y luego espero hablarles de álgebras de Hopf de árboles, que es lo que nos interesa realmente aquí en la charla, y particularmente el trabajo que desarrollamos con Diego entre el año pasado y este año, como les comentaba hace un rato. Ya, entonces comenzamos hablando un poco de árboles con raíz. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo para ilustrar más o menos cuál es el concepto que está detrás. Entonces, si uno mira ahí ese árbol, ese es un árbol, vemos que hay unas cosas que se destacan, marcamos con rojo esos puntos, y esos puntos son llamados vértices o nodos. De hecho, con Diego siempre teníamos un poco esa diferencia, si eran nodos o vértices. Parece que dependiendo del área donde estemos, si informática o en computación o en otra área, es más adecuado un término a otro. Yo prefiero siempre llamarlos vértices, ¿ya? Bueno, y además de los vértices, vemos que están esos segmentos que unen a los vértices, que los vamos a llamar aristas o lados, que los marcamos con azul, y además por la forma que tiene este objeto, vemos que hay un vértice distinguido acá, que puede ser considerado como un elemento minimal, ¿ya? Que es la raíz del árbol. Entonces, vamos a definir qué es lo que es un árbol. Notemos que este objeto de acá está compuesto por un conjunto de puntos, ya estos que marcamos con rojo, y estos segmentos de acá que marcamos con azul, por lo tanto constituye un grafo, ¿ya? Esto se inscribe dentro de la teoría de grafo, que es mucho más amplia que la teoría de árboles. Entonces, esto es, por definición, un árbol con raíz es un grafo dirigido, que es conexo, sin ciclo, con un vértice distinguido que es la raíz, que acá en el ejemplo sería el vértice que marcamos con verde, ¿ya? Entonces voy a dar algunos ejemplos de algunos grafos que no son precisamente un árbol, ¿ya? Más que nada para ilustrar los conceptos que están aquí implícitos en la definición. Ya, primero es un grafo porque es un conjunto de puntos que llamamos vértices y segmentos. No necesariamente los segmentos en un grafo tienen que ser rectos, ¿ya? Pero en el caso de los árboles los vamos a dibujar así. Ahí hay un grafo que no es un árbol, y no es un árbol porque no es conexo. Entonces ahí quiero aludir a este concepto de acá, que es un concepto topológico, que en el caso de los árboles uno dice que un árbol o en general un grafo es conexo si yo tomo cualquier par de puntos, cualquier par de vértices, hay un camino que los une dentro del mismo grafo, ¿ya? Por ejemplo, así que yo voy a parar acá, ahí llego hasta acá y hay un camino entre esos dos vértices. Bueno, entonces este grafo acá que estoy dando un ejemplo no es conexo, ¿ya? En realidad el término más preciso, si uno se mete más en topología, es conexo por camino, más que conexo. Y conexo por camino es una condición que es más fuerte que ser conexo. Pero ser conexo en el fondo es que uno lo puede separar en partes, ¿ya? Aquí está, como están marcadas con rojo, son las partes conexas, digamos, de ese grafo. Acá hay otro ejemplo de un grafo, pero ese grafo tampoco corresponde a un árbol, pues aquí hay un ciclo. Hay varios ciclos en realidad, pero un ciclo es cualquier camino que es cerrado. Entonces, por ejemplo, si yo me parara en este vértice de acá, doy la vuelta completa y vuelvo al mismo vértice, ¿ya? Entonces hay un camino que es cerrado y por lo tanto hay un ciclo en ese grafo y
por ende no es un árbol, ¿ya? Entonces ahí dice grafo con ciclo. Y finalmente aquí casi reúne todas las características de un árbol con raíz. Vemos que es un grafo conexo, no tiene ciclos, pero no hay un vértice distinguido que haga de raíz en el árbol. Pero si tomamos ese mismo grafo y consideramos algunos de esos vértices, por ejemplo, estos vértices que están marcados con azul, determinan ese árbol de ahí. Yo generalmente dibujo los árboles de esta forma, ya con la raíz como elemento minimal. Hay otros que prefieren dibujarlo al revés y aparece como un elemento maximal, ¿ya? Yo tengo la costumbre de hacerlo de ese modo. Y cualquiera de estos vértices que están marcados con azul determina el mismo árbol, ¿ya? Después vamos a ver hablar un poco de eso, que los árboles en realidad, uno dice que son los mismos árboles en el sentido de que son isomorfos. Mientras que si considero ese vértice que está al medio, que lo marqué con verde, obtengo ese árbol. Entonces, como árboles, estos dos grafos son distintos, ¿ya? Pero si los mirara como grafos simplemente, sería la misma cosa, ¿ya? Ya, aquí viene un concepto, no sé si está definido de esta forma en la literatura de los árboles, ¿ya? Pero en relación a cómo lo utilizamos nosotros para la construcción del álgebra de Hopf, nosotros llamamos que el grado de un árbol es el número de vértices distinto a la raíz. Esto va a tener cierta importancia respecto a la graduación de las álgebras de Hopf que vamos a ver como ejemplo más adelante. Ya por eso lo menciono. Entonces, por ejemplo, los árboles de grado 0 es solamente el que tiene la raíz. De grado 1 tenemos ese árbol con 2 vértices. En grado 2 tenemos 2 árboles. Y en grado 3 tenemos 4 árboles, ¿ya? Se podrían contar estos árboles, pero no hay una fórmula tan clara, tan explícita. Entonces quiero hacer una observación respecto a estos árboles. Estos árboles en principio los vamos a llamar, bueno, decimos que son árboles, pero para distinguirlos de otros árboles que nos van a interesar, los vamos a llamar árboles no planares, ¿ya? ¿Y por qué razón son no planares? Aquí viene una observación. Si uno mira estos dos grafos, estos dos árboles, son isomorfos como grafos, ¿ya? Uno no distingue entre este árbol y este otro de acá, entre la izquierda y de la derecha. En términos de árboles representan el mismo grafo. Entonces nos gustaría distinguir estos dos árboles, ya que fueran distintos. Entonces aquí notemos que el problema es que no hay un orden sobre las aristas. Entonces si uno le impone un cierto orden si uno impone un orden sobre las aristas, ahí surgen más árboles, y esos son los llamados árboles planares, que voy a definir a continuación. Entonces un árbol planar, primero que todo, es un árbol, tal como los que describíamos antes, con raíz, en el que las aristas que salen de cada vértice están ordenadas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en particular esos ejemplos que estamos viendo acá, de estos dos, cuando los considero como árboles planares, son distintos. Ya, y nos interesa en particular estos árboles, que son los árboles planares, porque precisamente sobre ellos son donde trabajamos nosotros con Diego en nuestro trabajo, sobre álgebras de Hopf. Bueno, aquí aparecen los números catalán. Los números catalán son muy conocidos, ya aparecen en distintas áreas, distintos objetos de combinatoria aparecen relacionados con el número catalán. Bueno, dentro de los árboles están los árboles no planares que vamos a describir ahora. También están los árboles binarios. Si uno ve la sintaxis para el número de paréntesis, también está relacionado con el número catalán. Y si uno, por ejemplo, considera polígonos convexos y uno quiere dividirlo en triángulos, eso también está relacionado con el número catalán. El número de triángulos está relacionado con ese número. Entonces, fíjense que acá en grado 0, en grado 1, en grado 2, tenemos los mismos árboles que teníamos antes, que para distinguirlos de los árboles planares los llamamos no planares, que eran los originales. Ya esos son propiamente tal los árboles. Pero si ahora vamos en grado 3, estos dos árboles, que en el caso de los no planares eran iguales, ahora son distintos. Y por lo tanto noten la siguiente secuencia: en grado 0 tengo 1, en grado 1 tengo 1, en grado 2 tengo 2, en grado 3 tengo 5 árboles. Bueno, y interesa mucho siempre contar las cosas, estos son como problemas de combinatoria. Saber, por ejemplo, qué ocurre en grado 4, cuántos árboles hay, en grado 5, en grado 6, etc. ¿Ya? Y en algunos casos uno tiene la fortuna de encontrar una fórmula cerrada, digamos, para contar este tipo de árboles. Pero ya como les mencionaba antes, están relacionados con el número catalán. Entonces, si uno dibujara los árboles en grado 4,
se daría cuenta que hay 14 árboles, en grado 5 hay 42 árboles, y en grado 6, 132, etcétera. Y esa sucesión de números es conocida como los números de Catalán, que como les comentaba antes, tienen un montón de digamos, interpretaciones en combinatoria, ¿ya? Y tiene una fórmula cerrada que voy a presentar a continuación. Si C sub n representa el enésimo número catalán, está dado por 1 dividido por n más 1 por ese 2 a la n sobre n, ¿ya? Entonces es súper fácil de contarlo. Y como les comentaba, están relacionados también con otro tipo de árboles que son árboles binarios, que también los voy a mencionar en la charla, porque aparecen algunas álgebras de Hopf que son construidas sobre ese tipo de árboles. Eso es más o menos en relación a los árboles, lo que necesitamos como para poder hablar sobre las álgebras de Hopf relacionadas con estos objetos. Y ahora entramos a una parte que es un poquito más árida, que es definir qué es lo que es una álgebra de Hopf, ¿ya? Bueno, las álgebras de Hopf surgen a mediados de los 50, a comienzos de los 60. Tiene ese nombre debido a un matemático llamado Heinz Hopf. Por aquí tengo un torpeo. Y bueno, y tienen mucha importancia porque se relacionan con distintas áreas, con topología algebraica, con teoría de grupos. También tienen alguna relación con cosas físicas que yo en realidad un poquito lejano a mi disciplina, a lo que hago yo, que sería teoría cuántica de campos. Ya, de hecho, uno de los ejemplos de la álgebra de Hopf de árboles que voy a mencionar tienen relación con eso. Se relacionan con otro tipo de estructura algebraica, como son las álgebras de Lie, etcétera, ¿ya? Dentro de las álgebras de Lie hay un teorema que es bien importante, que es el teorema de Milnor-Moore, que relaciona las álgebras de Hopf con las álgebras de Lie. Ya, esas son cosas más como de álgebra. Entonces la pregunta es, ¿qué es una álgebra de Hopf? Entonces aquí vemos que tiene dos estructuras, una estructura de álgebra, una estructura de coálgebra, y además tiene un elemento adicional que se llama antípoda, que aquí yo lo marqué de manera un poquito más tenue, con este verde medio descolorido, porque en el caso de nuestra biálgebra, porque a la larga, si uno tiene estas dos estructuras, álgebra y coálgebra, uno va a tener la noción de biálgebra, ¿ya? Después les voy a contar un poquito cuál es la relación de compatibilidad entre ese tipo de estructura. Y el hecho es que si uno tiene una biálgebra graduada conexa, que en el caso de nuestro ejemplo sí se va a dar, inmediatamente tiene una antípoda, ¿ya? Ese es un resultado que es general. Entonces no voy a dar mucha vuelta respecto a ese concepto de antípoda, porque en el caso de nuestras biálgebras siempre se va a cumplir. Ya. Entonces, antes que nada, un álgebra de Hopf es un espacio vectorial, ¿ya? Y es un espacio vectorial sobre algún cuerpo K, que ahí denotamos. Esa K que aparece aquí es el cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial. Pueden pensar que K es el cuerpo de los números complejos, el cuerpo de los números reales, ¿ya? Pero es cualquier cuerpo, en el fondo. Y de hecho se puede extender a otras categorías, pero pensemos que son espacios vectoriales sobre los que están definidos nuestras álgebras de Hopf. Ya. Entonces aquí aparece esta aplicación que va de H tensor H en H, y tenemos acá otra aplicación que es denotado por U, que va del cuerpo K sobre el cual está definido este espacio vectorial H en H, ¿ya? Y esto se ve medio sofisticado acá, pero en el fondo aquí simplemente tengo un espacio vectorial y un producto que es asociativo, ¿ya? Para aquellos que son un poquito ajenos a esta área, uno podría pensar, por ejemplo, en las matrices de n por n, las matrices cuadradas, ¿ya? Sobre el conjunto de los números reales, por ejemplo, con coeficientes de los números reales. Entonces, ese espacio vectorial es un álgebra, porque uno tiene, bueno, tiene las propiedades propias de un espacio vectorial, y hay un producto definido que es el producto usual de matrices, y además que hay un elemento que es la unidad, que es la identidad, ¿ya? Pero aquí uno define de esta forma el producto para llegar a la noción de coálgebra, que les presento a continuación. Ya. En general, si uno se mete un poquito en el área de álgebras de Hopf, la coálgebra, y en este caso le llamamos coproducto a esto, el coproducto generalmente está denotado por esa letra, por delta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el coproducto? Dualiza la noción de producto. La noción de coálgebra es como dualizar la noción de álgebra. Entonces vamos a ver que las flechas que aparecían originalmente en una dirección, cuando estoy hablando de coálgebra, coproducto, counidad que aparece aquí a la derecha, las flechas se dualizan, se van en otro sentido. Entonces originalmente el producto va de H tensor H en H, entonces el coproducto, que es este delta de acá,
va a ir en la otra dirección, va de H en H tensor H. Y la counidad, originalmente la unidad va del cuerpo K en H, y la counidad va a ir desde H en el cuerpo K, ¿ya? Entonces es como una noción dual respecto al álgebra. Ahora, si nos detenemos un poquito aquí en el producto lo que hace es como juntar cosas. En la semana pasada ya Diego nos habló un poquito de álgebra de trenza. Entonces, si recuerdan un poquito de eso, de esa charla, él tomaba álgebra y como la juntaba, ¿ya? En una sola trenza. Tomaba las trenzas y las juntaba en una sola trenza. Y aquí más o menos es la misma idea. Eso hace el producto. Aunque aquí los objetos van a ser un poquito distintos porque son árboles. Y lo que hace el coproducto es, en el fondo, tomar un elemento y separarlo en partes más pequeñas. Por eso va de H en H tensor H. Voy a reservar los ejemplos para el trabajo que realizamos nosotros, como para mostrarles un poco cómo actúa. Bueno, y si tenemos estas dos estructuras, la estructura de álgebra y la estructura de coálgebra, junto con su unidad y counidad respectivamente, voy a tener una biálgebra, ¿ya? Y una biálgebra en el sentido clásico, además tiene que tener una cierta relación de compatibilidad entre esta estructura de álgebra y la estructura de coálgebra. ¿Y cuál es esa relación? Que el delta y epsilon, el de acá, sean morfismos de álgebra. Particularmente me interesa esta relación. ¿Qué significa eso? Que delta de x punto y sea igual a delta de x punto delta de y. Aquí punto denota el producto, ¿ya? Entonces no es suficiente que, que tenga una estructura de álgebra con álgebra, sino que además debe haber una relación de compatibilidad entre ambas estructuras para hacer una biálgebra. Y finalmente, una álgebra de Hopf va a ser una biálgebra con antípoda, que aquí aparece, y la antípoda va a ser una función, es un morfismo, ¿ya? Un morfismo lineal, una aplicación lineal que va desde H en H, y la característica que tiene esta función, este morfismo, que es la inversa de la entidad bajo cierto producto que uno define que se llama convolución. Y el producto convolución se define en términos de la estructura del producto y el coproducto, ¿ya? Pero no tiene mayor relevancia respecto a lo que vamos a hacer ahora, porque tenemos esta proposición que dice que toda biálgebra graduada significa que se puede descomponer de esa forma, ¿ya? En una suma directa de espacios vectoriales más pequeños, digamos, que es conexa. Conexa significa en este sentido, conexa significa que H sub 0 es isomorfo al cuerpo K, ¿ya? Para ponerlo en términos simples. Y que es conexa tiene antípoda de inmediato. Ya es un resultado general y por lo tanto es una álgebra de Hopf. Entonces con lo que vamos a trabajar nosotros, lo que les quiero presentar son biálgebras graduadas. Por este resultado inmediatamente va a tener una antípoda y por ende una álgebra de Hopf, ¿ya? Entonces esas características las va a reunir los objetos que vamos a trabajar ahora. Entonces aquí llegamos un poco a lo que nos interesa más, que son las álgebras de Hopf sobre árboles. Entonces voy a hacer un breve recorrido por las álgebras de Hopf de árboles más conocidas, ¿ya? Bueno, todo esto comienza con Grossman y Larson. No sé por qué siempre están como en pareja estos muchachos que trabajan en álgebra Hopf de árboles. Pero ahí está Grossman y Larson, en el año 1989. Y el interés de estos muchachos, no sé cuál de los dos, si Grossman o Larson en particular, ellos estaban estudiando estructuras de datos. Ya estos vienen más bien de la informática, la computación y sobre árboles. Entonces eso lo llevó a construir una estructura de álgebra de Hopf sobre una familia de árboles. En esta familia de árboles aparecen los que hemos descrito antes, aparecen los árboles no planares, que eran los que describimos originalmente, aparecen los árboles no planares, y aparecen otra serie de estructuras de árboles que tienen estructura adicional, digamos. O sea, por ejemplo, los vértices vienen decorados o están numerados, etc. Son un conjunto de árboles sobre los cuales este par de muchachos construyeron álgebras de Hopf, ¿ya? Hubiese sido ideal como hacer algún ejemplo como de este tipo de esta estructura en particular, pero mi interés es como llegar a lo que trabajamos nosotros. Ya. Luego con Kramer, no sé si te habían dicho, Kramer, ¿sí? En el año 1998, ellos también estaban indagando, pero sobre otra área, sobre teoría cuántica de campos,
O sea, esto es una cuestión que viene de la física. Estuve mirando un poco ahí de qué se trataba. Son integrales sobre ciertos grafos que se llaman grafos de Feynman. Yo no entiendo mucho de eso, pero el hecho es que a través de estos grafos se dieron cuenta que se pueden asociar árboles. En este caso son árboles no planares, del primer tipo que describíamos antes, donde uno no distinguía, digamos, el orden de las aristas, ¿ya? Y se dieron cuenta que este estudio de estas integrales sobre ciertos grafos que se llaman grafos de Feynman, pueden asociarle un álgebra de Hopf, ¿ya? Y que, como les comentaba, es sobre árboles no planares. En este caso, bueno, en estricto rigor, no son solamente árboles no planares, son bosques de árboles no planares, pero uno los puede pensar como árboles de ese tipo. Bueno, en el mismo año, una persona muy querida para mí, mi profesora tutora, María Ronco, trabajó junto con Lodey, el año 1998, en la construcción de un álgebra de Hopf, pero sobre otro tipo de árboles. Y aquí la motivación es más puramente algebraica. Tiene que ver con una álgebra de Hopf bien conocida, que son álgebras de Hopf de permutaciones de Malvenuto-Rautenauer. Y ellos tomaron esa álgebra y en el fondo la codificaron en términos de árboles binarios, ¿ya? Los árboles binarios también están muy relacionados con los árboles planares, porque en el respecto a la cantidad de árboles que uno tiene, dependiendo del número de vértices, están relacionados con el número catalán. Bueno, y ahí voy a describir algunas características que tienen esas álgebras de Hopf. La primera de ellas, la de Grossman-Larson, es no conmutativa. Eso significa que el producto es no conmutativo, ¿ya? Mientras que esta característica de acá, todo lo que tenga que ver con co-conmutativa en este caso, tiene que ver con la estructura de coálgebra, ¿ya? Entonces la primera de ellas es no conmutativa, pero sí es co-conmutativa. Y eso tiene relación con el coproducto. Respectivamente, la álgebra de Kohn-Kramer es conmutativa, y eso es más o menos obvio porque aquí el producto no es tan complicado, simplemente concatenar los árboles, pegarlos, digamos, ponerlos uno al lado del otro, ¿ya? Entonces, de inmediato es conmutativa porque además los árboles son no planares, y la estructura de coálgebra es no co-conmutativa. Y finalmente, la de Lodey-Ronco no tiene ninguna de las dos características, ¿ya? Entonces fue como una álgebra de Hopf más o menos nueva, aunque dado que está relacionada con esta de acá, que es la álgebra de Hopf de permutaciones de Malvenuto-Rautenauer, uno más o menos sabe que tiene esas propiedades. Ya, entonces aquí voy a llegar un poco más a lo que nos interesa, que son álgebras de Hopf sobre árboles planares. Voy a mencionar algunos antecedentes ya. El ya citado trabajo de Grossman y Larson contenía álgebras de Hopf sobre árboles de tipo no planar, o sea, tipo planar, y otro tipo de estructuras adicionales, eso ya lo mencioné. Y además hay un trabajo también de Foissy, no sé si se pronuncia exactamente así, que da la versión no conmutativa de Kohn-Kramer, porque recuerden que la versión no conmutativa, esta de acá, es conmutativa, ¿ya? Pero él, al considerar árboles planares, da la versión no conmutativa de esa álgebra de Hopf, y además también estudia la estructura infinitesimal sobre ese tipo de árboles. Ya, entonces lo que nos gustaría hacer acá es tratar de describir el coproducto que está presente en esa estructura infinitesimal. Increíblemente, bueno, no sé si es tan increíble en matemática, este coproducto también surgió en mi trabajo de tesis. Ahí yo estaba estudiando otras cosas, sí, estaba estudiando las álgebras asociativas compatibles. Sobre ese tipo de estructura algebraica estábamos buscando dotar de estructura de biálgebra. Y en ese intento apareció el mismo coproducto, que nos dimos cuenta con Diego después que coincidían, ¿ya? Y la descripción que vamos a dar acá es la que nosotros dimos en nuestro artículo, no exactamente la que da Foissy, ¿ya? Entonces, para definir este coproducto, y bueno, y para definir el producto también después, vamos a necesitar un cierto orden sobre los vértices, ¿ya? Y este orden, voy a ver si lo digo bien, se puede describir mediante este nombre, que es Dead First Post Order. Y ahí después Diego me va a decir que está mal pronunciado, pero no importa. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Para cada vértice primero recorremos sus árboles de izquierda a derecha. En el fondo uno mira un árbol, aquí voy a dar un ejemplo, y lo recorre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿ya? Más o menos eso, como que uno recorre todos los subárboles. Por ejemplo, antes de llegar a la raíz, que sería aquí el elemento maximal, tengo que recorrer todos los subárboles que están arriba de él.
antes de recorrer este, tengo que recorrer los que están arriba. Antes de recorrer este, debo recorrer los que están acá arriba. ¿Ya? Entonces, dado que se recorre de esa forma el árbol, comienzo con el que está más a la izquierda y más arriba. ¿Ya? Por eso lo marco con rojo ahí. Ese es el primero. Ahí comienzo. ¿Ya? Después sigo con este, que estoy marcando, y no llego a la raíz porque debo recorrer todos los vértices que están en sus subárboles. Entonces de ahí me paso a este de acá, paso al de la derecha, llego hasta este, y finalmente llego a la raíz. Entonces noten que en el orden que hemos puesto ahí, sobre los vértices, la raíz siempre es el elemento maximal, en ese orden. Ya, entonces aquí lo que queremos hacer es describir esta estructura infinitesimal que hablaba Fossey. Infinitesimal significa que es una biálgebra, por lo tanto tiene un producto y tiene un coproducto, pero la relación entre ese tipo de estructura es distinta a la de álgebra de Hopf. Ya lo voy a mencionar de hecho. Ya, entonces primero vamos a describir cuál es el espacio vectorial sobre la que está definida esta estructura de biálgebra infinitesimal. Primero van a estar los árboles de grado n, ya que voy a poner por T sub n, por eso tenía cierta importancia hablar del grado de un árbol. Tengo T infinito, lo vamos a llamar, que es la unión de todos estos árboles, que es una unión disjunta, ¿ya? Y finalmente H es el espacio vectorial generado por el conjunto de todos esos árboles, que se puede ver que es un espacio vectorial graduado. Entonces ahí viene la graduación, ya tenemos una cierta graduación, y las estructuras que vamos a definir van a respetar esa graduación y por lo tanto va a ser una biálgebra infinitesimal graduada, ¿ya? Bueno, aquí, para los que son un poco ajenos al área, cuando uno coloca acá el espacio vectorial generado por esto, uno tiene que pensar que son sumas o combinaciones lineales, formales, digamos, de árboles planares en este caso. Ya no significa que va a ser, los objetos no solamente son árboles, sino que son sumas, combinaciones lineales de árboles, que no se pueden reducir a veces, ¿ya? En general no se pueden reducir. Ya, entonces vamos a escribir primero el producto, porque esta estructura infinitesimal va a tener un producto y un coproducto. El caso del producto es bastante sencillo. Si yo tengo dos árboles, el producto que aquí lo estoy denotando por punto, se obtiene simplemente al identificar las raíces. Veamos un ejemplo muy sencillo. Aquí al árbol rojo, digamos, y el árbol azul, quiero hacer el producto de estos dos. El producto simplemente identificar la raíz y me queda ese árbol. Tenía un árbol de grado 3, otro árbol de grado 2, y al juntar las raíces me queda un árbol de grado 5. ¿Ya? Y la observación acá, que es más o menos obvia, que este árbol, que solamente tiene la raíz como vértice, es una unidad para el producto, porque el producto es identificar la raíz. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, hago este árbol, producto, punto, este árbol de acá, que es el árbol que simplemente tiene la raíz, se identifica con la raíz y me queda el mismo árbol. Entonces, la unidad. Bueno, y aquí necesitábamos lo que comentábamos antes, que era el orden sobre los vértices para definir el coproducto. Ya, recuerden que el producto va desde H tensor H en H, y el coproducto dualiza eso y va desde H en H tensor H. Y lo vamos a dar por delta para seguir la tradición en el fondo. Ya, entonces dado un árbol T, el coproducto de T es obtenido al recorrer sus vértices de acuerdo al orden que describíamos antes. ¿Ya? Ejemplo para ilustrar más o menos cómo hacemos para calcular el coproducto. Entonces recuerden que el coproducto lo que hace en el fondo lo separa en partes más pequeñas. Entonces aquí vamos a ver cómo se va a ir separando este árbol que estamos dando como ejemplo en una parte a la izquierda y otra parte a la derecha. Siempre aparece primero este árbol que es, o este elemento que saca la raíz, que es la unidad. ¿Ya? Ahora comienzo a recorrer los vértices distintos a la raíz. Entonces tengo ese, y ese árbol marcado con rojo, en el fondo lo saco. Lo que pienso aquí en realidad es como que todos estos vértices que no son rojos, uno los suprime y se contraen. Y me queda este arbolito de acá. Entonces a la izquierda voy a tener los árboles con rojo y a la derecha los árboles con blanco. Entonces ahí lo voy dividiendo. Eso hace en el fondo el coproducto, dividirlo en partes más pequeñas. Después, siguiendo el orden, recuerden el orden, siempre está presente acá, me quedan estos dos vértices marcados. Si me olvido de todos los vértices que están acá alrededor del árbol y los comprimo, hago una contracción ahí, me queda este árbol con rojo
y a la derecha me queda el árbol con blanco. Sigo recorriendo el árbol, me quedan todos esos vértices marcados con rojo, los vértices que no están marcados, en el fondo lo hago desaparecer, se contraen y me queda en este árbol de acá. Mientras que a la derecha uno podría hacer el mismo ejercicio, pero aquí uno contrae los vértices con rojo y me queda este árbol de acá. ¿Ya? Sigo recorriendo el árbol. Recuerden que uno lo recorre de acuerdo al orden que describíamos antes, que es este Depth First Post Order. ¿Ya? Entonces, me adelanté un poquito ahí. Si tengo estos 4 vértices marcados con rojo, me olvido de este, me imagino que no existe, se contrae, y entonces me queda el árbol que está acá. Y cuando quiero hacer lo mismo con los vértices en blanco, me olvido con los que están en rojo, los suprimo, y me queda este árbol que está acá. Y finalmente considero todos los vértices, y a este lado, como saqué todo, me queda simplemente la raíz. Ya. Entonces uno puede ver que el epsilon de h en k, aquí cae el cuerpo, definido de esta forma. Epsilon, si es solamente el árbol que tiene la raíz, va al 1, y epsilon de t va al 0. Si t es distinto de eso, es la counidad para el coproducto. Ya. Y esa doble estructura, digamos, estructura de álgebra asociativa con ese producto punto y de coálgebra coasociativa con este delta que describíamos antes, es una biálgebra infinitesimal. Entonces, le falta algo para hacer álgebra de Hopf. No es exactamente. Ya, tenemos un producto asociativo. Ya, lo asociativo es lo usual. Si uno tiene, por ejemplo, esa propiedad está presente hasta en los números. ¿Ya? Se refiere a esa asociatividad. Y lo de coasociativo es como dualizar esa noción, que generalmente está descrita mediante algunos diagramas. Y ahora no la vi por cuestiones de tiempo. Y además que no es lo más esencial dentro de la charla. Ya, entonces, si uno compara estas dos estructuras, el producto y el coproducto, uno ve que satisfacen esta relación. Esta es la relación de compatibilidad. Y cuando satisfacen esa relación, uno dice que es una biálgebra infinitesimal. Y para ser más riguroso, infinitesimal unitaria, ¿ya? Porque hay una versión no unitaria, pero no es el caso. Bien, entonces aquí viene un poco el trabajo que desarrollamos con Diego. Quiero preguntarnos, bueno, dado que existe este coproducto sobre ese espacio vectorial H, que es el generado por todos los árboles planares, nos preguntamos si era posible definir un producto, otro producto distinto al punto que está acá descrito, que es muy sencillo, de modo tal que ahora sí sea un álgebra de Hopf, porque para hacer un álgebra de Hopf no es suficiente con tener un producto y un coproducto, además hay una relación de compatibilidad entre ambas estructuras, que en el caso de que describíamos recién no la cumple, sino que cumple otra relación, la que está acá. Entonces, ¿qué queremos? Queremos un producto que vamos a denotar por asterisco, que satisfaga esto de acá. Que delta de x asterisco y sea lo mismo que delta de x asterisco delta de y. Entonces nos preguntamos, ¿será posible tal cosa? Ya, entonces es posible, pero para poder definirlo, vamos a utilizar primero las particiones ordenadas de un árbol. Ya, entonces considerando ese orden que describíamos antes, una partición ordenada de un árbol está determinada por una partición ordenada de sus vértices distintos de la raíz. Ya recuerden el orden siempre. Veamos un ejemplo. Ahí hice los vértices un poquito más grandes porque los quiero numerar. ¿Ya? Y entonces los numero de acuerdo al orden que tienen en el orden que describíamos antes. Entonces ese es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Ya? Entonces esos vértices los podría particionar. Una partición es simplemente separar en partes más pequeñas, de modo tal que si uno hace la unión de todo eso, es una unión disjunta y me dan el conjunto de todos los vértices. Ya. Entonces aquí voy a escribir una 3 partición de sus vértices. Entonces, por ejemplo, podría considerar el 1, 2, el 3, 4 y el 5. Pero no es cualquier partición, tiene que ser una partición ordenada. En el fondo es una partición en términos de intervalos, por eso lo escribo así. Sería el intervalo que va del 1 al 2, del 3 al 4 y que el otro que tiene solamente al 5. ¿Ya? Entonces, esa partición de los vértices determina una cantidad de árboles, que son, y esto de acá serían una 3 partición de un árbol. Ahora lo marqué con rojo, serían esos dos, ese azul, está acá, y el verde que está por acá. Esa sería una 3 partición, y es ordenada, no da lo mismo como lo saca, ¿ya? Hay un orden que uno debe respetar. Y ese orden viene determinado por este orden que describíamos acá sobre los vértices. Entonces vamos a usar este tipo de cosas para describir el producto.
Ahí está llorando mi hija. Puro drama en mi familia. Ya, entonces vamos a definir ese producto T asterisco W. Y para los ingredientes que necesitamos para poder definirlo, primero es el orden de los vértices de T. ¿Ya? Eso es lo primero. Aquí vamos a considerar todos los vértices, ¿ya? Incluyendo la raíz. Además, vamos a considerar las particiones ordenadas de W. Como veíamos antes, por ejemplo, acá, si este fuera nuestro W, este es un ejemplo de una 3 partición ordenada. Entonces, cuando yo tengo las particiones, el orden que había sobre los vértices induce también un orden sobre las particiones ordenadas de ese árbol. Entonces lo veo como un conjunto ordenado, ¿ya? Las particiones de W. Y considerando lo anterior, lo que vamos a hacer va a ser pegar las particiones de W en los vértices de forma ordenada. Y si uno fuera un poquito más formal con esto, eso significa que vamos a considerar funciones crecientes entre las particiones de W y los vértices de T. Para ilustrar esto, bueno, tiene toda una fórmula detrás, se puede hacer un poquito más formal, ¿ya? Pero prefiero ilustrarlo con un ejemplo. Entonces ahí tengo dos árboles. Entonces vamos a ir considerando todas las particiones posibles. Igual las particiones que uno va a considerar dependen también del número de vértices del árbol que está a la izquierda, ¿ya? Si por ejemplo, este árbol tuviera 2 vértices simplemente, aquí tendría que considerar las particiones hasta de 2 partes, no podrían ser más. Me queda tiempo, ¿cierto? Oh, me estoy pasando. Ya, pero ya estoy casi llegando al final. Ya, la partición más simple es considerar todos los vértices. ¿Ya? Todos los vértices me da origen solamente al mismo árbol. Y ahí es más o menos sencillo, porque acá para pegar, puedo pegar en el primero, en el segundo, o bien en la raíz. Otra partición posible sería considerar estos 2 vértices marcados con rojo. Cuando considero estos 2 vértices marcados con rojo, dan lugar a ese árbol que está aquí, con rojo, y me queda el vértice con azul que da lugar a ese arbolito que está aquí. ¿Ya? Como hay que pegar respetando el orden, no puedo pegarlo de manera arbitraria. Por ejemplo, el azul no puede ir acá, porque ahí no respetaría el orden. ¿Ya? Aquí el orden va primero ese y después este. Y en el caso del árbol de acá, va ese vértice primero, después ese y después ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué opciones tengo? Primero pegar el árbol con rojo acá, este aquí, el azul. Podría seguir manteniendo ese acá y este va acá. Y la otra posibilidad es colocar el árbol marcado con rojo en este vértice y el azul en la raíz. Esta forma de describir un producto más o menos lo hizo también Grossman Larson, ¿ya? Solamente que ahí la forma de pegar era un poquito distinta como separar el árbol, y era la forma de pegar esos árboles que daban lugar, esos subárboles, digamos, era más arbitraria. Aquí no es tan arbitraria, o sea, tiene que ser de manera creciente. Hay que respetar el orden en el fondo. Otra posibilidad es separar de esta forma el árbol. Hay un vértice con rojo, esos 2 con azules, y en el fondo viene de la separación que hacemos de los vértices. Me queda ese árbol con rojo, ese árbol con azul. ¿Y qué posibilidades tengo? Podría pegar el rojo acá, el azul acá. Puedo mantener el rojo todavía aquí, colocar el azul ahora en la raíz. Y la última posibilidad que tengo es que el rojo vaya con ese vértice y el árbol con azul en la raíz. Esas son todas las opciones que tengo para esa partición. Y la última partición que me queda es separarlo en tres digamos, conjuntos de árboles, 3 árboles distintos. Ese marcado con rojo, ese con azul y este con verde. Y aquí la única opción sería pegar el rojo acá, el azul acá y el verde acá. ¿Ya? Entonces, si uno cuenta acá, uno se da cuenta que son 10 arbolitos que nos dan como sumando. Bueno, estos son los objetos que están, ¿ya? Porque recuerden que el espacio vectorial que estamos considerando es el espacio vectorial generado por todos los árboles planares. Entonces, los objetos que viven ahí en ese espacio vectorial son sumas así. Además de los árboles, están estas sumas, estas combinaciones lineales que no se pueden reducir a un árbol, ¿ya? Son combinaciones lineales formales. Y si uno los cuenta, uno se da cuenta que hay 10 sumando. Y quizás no es tanta coincidencia, porque vemos que es lo mismo que 2 más 3 sobre 2, o que es lo mismo que 2 más 3 sobre 3, eso es 5 sobre 2. Y si uno mira acá el árbol de acá, tiene 2 vértices distintos de la raíz, por lo tanto de grado 2. Este tiene 3 vértices distintos de la raíz, por lo tanto de grado 3. Entonces quizá aquí nos sugiere que esta fórmula se extienda en realidad.
efectivamente, si uno calcula T asterisco W, vemos que tiene M más N sobre M, o que es lo mismo, M más N sobre N sumando, donde M es el grado del árbol T y N es el grado del árbol W. ¿Ya? Entonces nos da una fórmula bien bonita ahí para saber cuántos sumandos debemos considerar. Ya, ese es más o menos el trabajo que hicimos con Diego, ¿ya? Tomamos este espacio vectorial que es generado por todos los árboles planares, teníamos ese coproducto que estaba definido anteriormente, tanto en FOASI como en el trabajo que hice yo, que al final era la misma cosa, y teníamos un producto, pero que no era una álgebra de Hopf, era otra cosa. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos, precisamente fue eso, que si uno considera ahora H con ese producto, lo hemos cambiado, asterisco, ahora sí es una álgebra de Hopf, ¿ya? Por lo tanto, satisface que delta X asterisco Y es lo mismo que delta X asterisco delta Y, es decir, el delta es un morfismo de álgebra. Y lo mismo para el epsilon, que es en la comunidad. Y aquí está una parte un poquito más técnica, es COFREE en la categoría de las álgebras de Hopf conexas, ¿ya? Pero esencialmente lo que conseguimos fue obtener esta álgebra de Hopf. Y aquí lo rico en realidad es la combinatoria que hay detrás, ¿ya? La riqueza, digamos, de la construcción. Bueno, esta construcción, en ese mismo trabajo vimos que se puede extender a árboles con una estructura adicional. Pueden ser árboles coloreados. Eso significa pintar de alguna forma los árboles con algún conjunto, ¿ya? Piensen en un conjunto de letras, por ejemplo. Se puede pintar con esas letras. También puede ser numerado. Ahí lo coloreamos con números, pero con números, por ejemplo, si quiero colorear un árbol de grado n, lo coloreo exactamente con los números del 1 hasta el n, y son todos distintos en el fondo, ¿ya? Y dentro de ese conjunto de árboles numerados están los árboles crecientes. Hicimos esa construcción, extendimos la construcción que estábamos describiendo acá para todo ese conjunto de árboles. Se ve que es una álgebra de Hopf y tiene un montón de propiedades que aquí no menciono, ya que son propiedades propias de la álgebra de Hopf que interesan. Y vimos además que se relacionan con diversos tipos de permutaciones. No recuerdo bien ahora, pero están las permutaciones clásicas. Después quizás Diego me va a ayudar con eso. La de Stirling, creo que era esa también. Y otra cosa que también vimos, que a través de esta construcción se pueden realizar el álgebra de Hopf que comentábamos antes, que es la de Lodeir Ronco, no es exactamente como la describen ellos, sino que es la dual. Siempre hay una noción dual en la álgebra de Hopf. Y además, el álgebra de Hopf de permutaciones de Malvenuto-Rautenauer también se puede realizar dentro de nuestra construcción usando árboles planares, pero crecientes. ¿Ya? Ya, eso es más o menos lo que tenía que contarles. Y ahí vienen los agradecimientos. Muchas gracias. Bueno, profesor. Ya, yo pensé que no había nadie. Y dije, estoy solo acá. Oh, ¿qué tal? No, perfecto. Saludos, Eso señor. es lo que tenía que contarles. Bueno, este trabajo lo hicimos con Diego, así hay que darle los créditos a Diego también ahí toda esta parte que describí acá, de aquí en adelante, digamos. Bueno, todo eso está en el trabajo de aquí en adelante. Ese es un trabajo que realizamos con Diego el año pasado y parte de este año. Y ahora ahí estamos esperando una respuesta. Eso, tenía que contarles, chiquillos. No sé si quieren hacer algún comentario. ¿A mí? ¿Seba? Sí. Bueno, en la primera parte, cuando hablaste ¿Ya? un poquito de grafos, por ejemplo, yo me acuerdo que eso una vez lo trabajamos cuando estábamos estudiando, pero más allá, como esto de álgebra yo no lo entendí un poco, y en la parte de la conexidad de los grafos, por ejemplo, ese grafo de X no era conexo, o sea, era X, a conexo. ver. No, es verdad. El de la X sí, pues, es conexo. Todos los árboles Es son todos conexos, conexo, ¿cierto? es conexo Los por árboles que, camino. Sí, ese este era un árbol que tú jugas. ejemplo, es un ejemplo de un árbol que es un árbol pero sin raíz, en el fondo. Mira, voy a llegar hasta ahí. Ah, ya, ok. Sí, pero es conexo, pero si te acuerdas de topología un poquito, en realidad es una condición más fuerte, es conexo por camino. ¿Ya? Ah, ya, Si uno se mete un poco a la teoría de grafos,
ellos se apartan un poquito de la topología, aunque igual hacen menciones como a los homeomorfismos y todas esas cosas. Pero la definición que dan para que un grafo sea conexo es que si tú tienes cualquier par de vértices, hay un camino que lo une en el fondo. ¿Ya? Ya, ok. Por ejemplo, si yo tomara este vértice de acá y este de acá, puedo ir desde aquí, por acá, y llego a ese camino. Entonces hay un camino que por supuesto está dentro del grafo. ¿Ya? Claro. Ya, Pero ya. esa condición, si uno recuerda un poco topología, en realidad es conexo por camino, que es una Sí. condición más fuerte que conexo. Porque conexo en el fondo es que no lo puedes separar de esta forma. ¿Cierto? Ah, ya, ok, Pero, ya, ya. entonces, por ejemplo, este de acá no es conexo. Pero si uno mira este árbol de acá, este árbol, bueno, es un árbol y es conexo, porque si yo tomo cualquier vértice, puedo llegar hasta acá por algún camino, que sea por aquí, por acá, etcétera. Ya, pero es conexo por camino. Pero que sea conexo por camino es más que sea conexo. Sí, pues más fuerte la condición. O sea, en particular es conexo. Si mal no recuerdo, ¿ya? Yo creo que sí, es más Ya. fuerte. Sí, 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 más fuerte. mucho más fuerte. Sí. Bueno, pues y este de acá es un árbol también, pero no es un árbol con raíz, porque no hay un vértice distinguido. Por eso yo aquí Claro. mencionaba que si uno toma, por ejemplo, estos vértices con azul, determinan ese árbol. Y a veces uno lo dibuja de esta forma, o lo puede dibujar de la manera invertida, y ahí se ve como la raíz como un elemento maximal. Claro, sí. Depende por el contexto donde esté. Y si lo toma acá el del medio, sería ese árbol. Pero claro, son conexos. Esa es la primera condición. O sea, un árbol, bueno, no sería un árbol, un grafo no conexo son como separados. Sí, por ejemplo, Como... esto de acá también es un grafo, ¿ya? Pero es un Sí, grafo que es no conexo. También esto es un grafo. Entonces uno dice, en este caso, esta división son con las partes conexas del árbol. Por ejemplo, le podría agregar ya, ok, este también. ya, entiendo. Podría considerar 1, 2, 3. Estos tres juntos también es un grafo. Y ahí, Claro, claro, ya entiendo. tiene más partes conexas, porque sería dividir este y esta parte. Serían como las partes conexas que uno habla de un Ya, ok. árbol. O O en sea, general, si uno está en el de la topología. izquierda ahí, la cruz y el árbol ese vertical, ¿Sí? sería como un grafo. Y Sí, ese todo grafo eso no es junto, conexo. claro, mira, ahí, Ah, ya, ok, deja hablarlo. entiendo. Ese es un grafo, Es un ¿ya? grafo no conexo. Ya, Es un grafo no conexo, pero también es un grafo. No necesariamente sí, tienen que estar como vinculados acá, unidos. Y cuando ya, ok. están unidos, o sea, si tomas cualquier par de vértices, cualquier de par de puntos en realidad, dentro del mismo Ujú. grafo, va a haber un camino que lo une. Y eso significa que es conexo. Pero en realidad es Ujú. conexo por camino, que es una condición más fuerte que la Ya, conexidad. entiendo. Eso. Ok, ok. Oye, Seba, Dígame. Víctor, Sí, Víctor. bueno, mencionaste en un momento el tema de las aplicaciones, ¿no es cierto? Y en la teoría cuántica de los campos había un tema ahí con los gráficos de Feynman, los diagramas. Ujú, Y por ejemplo, ahora estamos todos en este tema de los datos por ujú. ejemplo, que se formen ciertas conexiones o comunidades. eh, ¿Esto se puede aplicar con esa idea, digamos, de como análisis de las mismas redes informáticas o ese tipo de cosas? Mira, en realidad esa no es área mía y tampoco la he estudiado mucho, para ser honesto, ¿ya? Pero dentro de la álgebra de Hopf de árboles que describí, la primera de ellas que como que inauguró toda esta cosa es la de Gromban-Larson. Y ellos, no sé cuál de los dos en particular, creo que Diego se acuerda de eso. Ellos están interesados en otra cosa, Larson, eso viene de... ¿Quién es? Larson, creo. ¿Larson? Larson. Sí, Larson. Y ellos son como informáticos. Y ellos están Claro, trabajando sobre una base de datos de árboles. Entonces de bueno, ahí viene yo la conexión. la poca álgebra lineal que he estudiado fueron estudiando esos libros, los libros de Grossman y de Larson. No tenía idea yo que tenían estos aportes, Eh, pero no yo sé si me son acuerdo de los mismos autores, ¿ah? No estoy tan seguro, Sí, pero a lo debe ser mejor lo son, mismo. Debe sí, ser lo deberían mismo. yo creo ser, ¿o que no? Sí, porque, o Deberían sea, ser, ¿ah? porque Sí. como eran profes, los dos tenían libros por separado, me acuerdo, uno para un nombre y otro para otro, de álgebra lineal y cálculo también. No sé si el de cálculo es el mismo, la verdad, Claro. pero Claro, pero aquí los árboles están muy relacionados con la computación. De hecho, yo claro, igual estudié un poquito para hacer la charla, estudié la parte de grafo, y ahí primero partían hablando de un análisis de datos, cuestiones que al final no miré, pero claro, son cuestiones que tienen que ver con computación. Y sí, ahí pues eso, Larson llegó desde de esa inquietud que tiene como de ese lado de la informática a la construcción esta algebraica que son las álgebras de Hopf. Pero sí, tiene relación. Ahora no sé exactamente en qué sentido contribuyó el haber construido esta álgebra de Hopf a su problema original. Eso no, nunca lo he rastreado.
Y Ya, de hecho después investigamos con Diego un poco y al parecer ellos no siguieron indagando un poco en esta área, porque son más de informática, parece, ¿no, Diego? Claro. Sí. Pero sí, tiene esa conexión. Y la otra álgebra de Hopf que tiene una conexión ya con física, y si tuviera la profe Ariana nos podría comentar un poco, teoría de campo, cuántico, no tengo idea de qué es eso ya. Pero estuve mirando un poco y hablaba de calcular ciertas integrales sobre unos grafos de Feynman, parece que se llaman. las Y integrales de ahí Feynman, cuando, sí. claro, y cuando uno ve esos grafos, en particular surgen árboles de este tipo. Mira, a ver. Son árboles no planares, ¿ya? Ya, Ahora perfecto. no sé muy bien cómo contribuye eso a la teoría física, pero me imagino que tiene alguna incidencia para Sí, los sí, cálculos de esas integrales. Ah, historiana. Victoriana. sí, aquí estoy. Bueno, no es mi área, yo no soy de física de partículas, pero lo que alcancé a estudiar, claro, me tocó calcular esas integrales con los grafos y básicamente lo que entendí es que nos permitía entender creación y aniquilación de partículas en tiempos muy pequeños. O sea, Ya, trabajábamos con estas Ya, integrales de operadores y símbolos, pero donde estos vértices correspondían a colisiones de partículas o degradación de partículas y lo representábamos con estos grafos. Y ahí ya. resolvíamos efectivamente las integrales y Claro, trabajábamos seguramente, los seguramente puntos. esos mismos vértices son los que forman los árboles. Porque yo estuve mirando Exacto, algunos dibujos y aparecen los grafos y aparecen esos vértices distinguidos y arman estos árboles que son árboles no planares. Ahora yo no sí. tengo idea cómo lo utilizan después para sacar resultados respecto a esas integrales, pero está esa construcción Oye, detrás. ¿y Sí. en qué aportan los vértices o los puntos al cálculo de esas integrales o al trabajo con esas integrales? ¿Cómo funciona eso? Para el decaimiento de partículas, o sea, recorre ya el tiempo, no es relativista, por decirlo de cierta manera, sino que se acerca un poco más a mecánica cuántica, en que el tiempo también es un operador, ya como un observable, y Ujú. defines como una álgebra de Weil y empiezas a operar para recorrer las integrales, porque tienes puntos como de indeterminación, que es donde ocurre el decaimiento, la aniquilación de la partícula o la creación. Entonces vas recorriendo cómo es la geometría cercana a la partícula. Y ahí Claro. resuelves las integrales. En general son las integrales que son asintóticas y utilizas ciertos métodos para recorrerlas, Sí, como para pasar por arriba o por debajo de los sí. puntos, etc. Porque de hecho aquí en la introducción hablaban de subdivergencia, no tengo idea a qué refiere eso, pero quizás ese comportamiento sintótico que dices tú, ¿o no? Sí, sí. De hecho, Sí, se determinan de todas formas y hay que aplicar esos métodos. Pues claro, tienden a ser divergentes porque entre más comprimes esto, de cierta manera el operador no puede ser en un orden inverso, etcétera. Entonces es como en el grafo, mm, tienes la raíz y vas construyendo las partes y claro. tienes esa ligadura. De hecho, los 14 diagramas que nos tocaba estudiar eran así, eran todos grafos y cuando los querías calcular era una cosa. Oye, ¿tú que eres de eh, física, Ariana, alguna vez aplicaste el álgebra de Job ahí o no? Al cálculo de O las sea, a lo integrales. mejor sí, pero no me dijeron que era eso. O Ah, sea, ya. cuando depende mucho de tu área. En mi Mm, caso, yo era de fundamentos de mecánica cuántica, entonces la gente que se dedicaba a la física de partículas en general hacía muchos cursos de teoría cuántica de campo. mm, Y claro, yo tuve que tomarlos, pero porque son básicos en el doctorado, pero no eran mi área de especialidad. Así que yo me claro, encargaba básicamente de resolver las integrales y de entender un poco lo que pasaba, como de la aniquilación de las claro, partículas. Pero los que se dedican a física de partículas, ellos trabajan con grafos todo el tiempo. claro. Y hay otro concepto que también, que me imagino está relacionado con física, que son los grupos cuánticos. Y todo grupo cuántico al parecer es un álgebra de Hopf, pero eso nunca me he metido mucho. No sé si... ¿Es de física o no? ¿Grupos cuánticos? Sí, Ya. Ahí también se supone que todo grupo cuántico es un álgebra de Hopf, de algún modo. Sí, nunca he entendido por qué le llaman grupo. ¿No? ¿No son grupos en realidad? O sea, son un grupo, pero son mucho más que un grupo, a eso me refiero. Son, Ah, tienen álgebras- más estructura, claro. son álgebras de Hopf, entonces no entiendo por qué le siguen llamando grupos cuánticos cuando deberían llamarle álgebra de Hopf cuántica, quizá o no, no sé. ya, pero es Ya, como la pero, función de Dirac. ya, pero lo de cuántico está bien puesto, digamos.
el adjetivo. Ustedes le ponen delta de Dirac y nosotros le llamamos función de Dirac. Yeah. Ah, claro, claro. Supongo que es porque nació de ahí, es como Dirac. A él le daba lo mismo si le ponían función o delta. Yeah. Servía para entender cómo funcionaban pulsos muy, muy cortos. O sea, cuando yo le pego a algo, cómo es la fuerza en ese tiempo. Y ya está. Me imagino que lo de grupos cuánticos debe ser por algo similar. Sí, Puede ser. igual, como medio denso, yo no me atreví a meterme tanto porque es tiempo que hay que invertir. Pero Yo- suena tan bonito, Yo grupo creo que eso cuántico. va más. Yo creo que eso va más en que a lo mejor lo que se ocupa es la estructura de grupo y no necesariamente la estructura de álgebra va a trabajar en mecánica cuántica. Sí, Puede pero ser. le dan mucha importancia que un álgebra de Hopf, por eso me llama la atención. Entonces, quizás tiene alguna incidencia. Es como que la palabra cuántica reemplaza a la álgebra de Hopf. Ah, puede ser, sí, es verdad. Pero yendo así, desde una pregunta desde la ignorancia a lo mejor, ¿eh? Pero ¿qué significa exactamente que sea una álgebra de Hopf? No me quedó, o sea, no sé si no lo entendí, pero ¿qué significa así en corto? En el fondo, es que O- tiene dos estructuras. Tiene un producto, ya que el producto es como juntar cosas. Es como cuando tiene el producto de matrices, Ya. hace el producto y te queda una matriz. Y la estructura de coálgebra es como dividirlo. Toma un elemento y lo divide en partes más pequeñas. Hablando así de manera bien informal en todo caso. ¿Ya? Entonces tiene una doble estructura. Y además hay una relación de compatibilidad entre esas estructuras, que es la coálgebra y la álgebra, en el fondo. Ya, perfecto. Eso es más o menos. Pero claro, es una cuestión ya más como algebraica, es media densa así. La definición, porque tiene muchas cosas, tiene el álgebra, tiene la coálgebra. Te entrega ciertas herramientas para poder generar un nuevo campo vectorial ahí que cumple unas ciertas condiciones, que son bien específicas. Claro. Claro, ahí no sé, porque ese sería como otra área, un campo vectorial, no lo sé, pero tiene alguna relación también con la física. Imagino que se puede interpretar esta álgebra de Hopf dentro de ese contexto, ¿ya? Tal como hablamos de las integrales de Feynman. Feynman se llama, sí. Claro, pero tiene un interés en sí mismo, tal como lo que hablaba Diego la Claro. semana pasada, que es el álgebra Claro. de trenza. Al final uno se mete a estudiar eso, ¿ya? Tienen Que como eso un es lo que origen. eso es lo que a mí me parece fascinante de lo que he visto escuchado en estas tres y visto en estas tres charlas, de que claro, son temáticas por sí mismas, que no necesitan Claro. de algún campo de aplicación para que sean Claro. absolutamente relevantes. Claro, Sí, eso es muy interesante, pensemos en la charla de Diego, él comentó el origen de las trenzas, pero después eso se claro. trasladó a una cuestión puramente algebraica. Y una vez que Y ahora, se instala ahí, claro, ya genera una teoría y uno se pone a estudiar esa teoría. Y con la álgebra de Hopf me imagino que es lo mismo, surgen es lo mismo, de algo que claro. es bien, entre comillas, concreto, ¿ya? Pero es un problema que uno está trabajando en algo quizás más aplicado, surge en esta estructura algebraica y uno empieza a estudiar precisamente esa estructura nomás. Ya es como Claro. esa es la idea. Y claro, ahí se vuelve mucho más específico y es difícil más o menos hacer difusión o comunicar lo que uno hace porque es demasiado específico. Claro. Pero es bonito porque va apareciendo en diferentes lados desde esa misma perspectiva general, pues, como eso es lo bonito de las matemáticas en el fondo. Qué buena. Sí, yo por eso también lo hice bien visual, con los árboles, como para mantener un poco la atención, porque si yo me iba así directamente al álgebra de Hopf, el concepto es bien denso en realidad, ¿ya? Pero los árboles mantenían cierta dinámica más visual. Exacto. De hecho, los árboles lo han hecho como un poco famoso la álgebra de Hopf. Ah, sí, verdad, sí. Es toda el área que ahora le llaman combinatoria de álgebra de Hopf, se llama como así. Claro, sí. Y hay un montón de cosas más. Por ejemplo, yo hablé un poco de las permutaciones. Claro. No, las permutaciones también uno las puede construir una álgebra de Hopf ahí. Las permutaciones es como permutar objetos nomás, ¿ya? Claro. El grupo de permutaciones. Y si uno considera el espacio vectorial generado por el grupo de todas las permutaciones, ahí también puedes construir una estructura álgebra de Hopf. Y que tiene cierta importancia, pero ya quizás es más algebraico, yo creo. Pero claro, en algún momento tiene su relación con algo un poquito, entre comillas, más concreto, más aplicado, y una vez que surge la teoría ya se nos escapa. Y ahí se vuelve más específica. Por ejemplo, el mismo tema del Big Data y que analizar cosas, también se podría ver desde la perspectiva esta, seguro, porque está en general como poder... De hecho, hay otra teoría que está relacionada con la álgebra de Hopf, que es teoría de Operat, que eso sí que ya es mucho más abstracto y tiene alguna relación también con cuestiones de datos y cosas así. Claro. Pero ya eso es más denso, sí. Qué buena. Oye, muchas gracias por la charla, loco. Muy productivo, bacán. Ya, vale, gracias.
Consulta, Sebastián, Sí. ¿Sabes cómo hacen la ligadura? Porque, bueno, yo nunca lo había visto con un álgebra de Hopf, pero si tú me dices que los diagramas de Feynman se pueden representar así, es porque cumplen la misma álgebra, básicamente, que la que uno utiliza para los diagramas de Feynman. ¿Tú sabes eso? Porque, bueno, yo llegué tarde, así que al principio no lo vi, veo los puros monitos, los puros diagramas. Claro, de Y hecho, claro, aquí yo estoy mirando un diagrama de este tipo, que en realidad es una cosa completamente ajena a mí, ¿cachai? Pero veo que ahí toman unos vértices y forman un árbol, pero tendría que estudiarlo un poquito, no tengo claridad sobre eso. Como que tienen el grafo ese que hablábamos, y hay sí, sí. unos puntos que están distinguidos y de ahí surge el árbol, ¿ya? Ahora Claro, no porque en el sé fondo muy uno bien. tiene la interacción de las partículas, interactúan ahí o se crean a través de ese vértice partículas. ¿Podéis mostrar un Ya. gráfico ahí de esos que estáis viendo, no? De Feynman, ¿lo podéis compartirlo, no? Pucha, no es que lo tengo en impreso. Ah, Sí, bueno, estaba ya. mirándolo Pero acá, no lo tengo. en general bueno, No como estoy la desde mi interpretación computador más física, encima. por ejemplo, mira, de los Ah. monitos en el cerrado, creo que dice, no, en el 3, el tercero ¿Este de es acá? un diagrama típico, el tercero que está ahí. ¿Ese? Sí, ese ¿Sí? es, yo lo he visto en diagramas de Feynman, no sé, electrones, positrones, Claro. fotones. Mira, por lo que veía yo, parece que Lógico. son diagramas un poquito más amplios y en el fondo te quedas con Sí. algunos vértices nomás y reduce el diagrama a un árbol. Ahora, ¿cómo Claro. trabajan eso y hacen todo Ah, eso de sí, sí. Feynman que No, pero hablábamos? hay reglas, hay reglas. Sí, de hecho aquí, La en el la artículo que declaración estaba de mirando yo, hablan las reglas de Feynman, ¿ya? Pero sinceramente no es un área mía. Yo estudio como la álgebra de Hopf nomás, o el álgebra en general, ¿ya? Pero aquí hablan de las reglas de Feynman y ahí parece que reducen la cuestión del grafo a un árbol. Pero estoy hablando por hablar, ¿no? Porque no estoy tan seguro de eso. Yo creo que la Ariana es más competente en esa área que yo, absolutamente más. Ya, no tengo ni una duda. Yo lo dudo. ¿Tú lo dudas? Bueno, la próxima semana vamos a ver, pues. Pero yo no voy a hablar de eso. Ah, claro, igual que yo, no voy a hablar de los árboles. No, ¿de qué voy a No, hablar tú, Ariana? pero yo no soy de física de partículas, ni de física Ah, del ya, estado sólido. ya está bien. Sí, perfecto. Eso, chicos. No sé si quieren compartir algo más o quieren tomarse el fin de semana largo. Lo dejamos hasta acá, ¿po, no? Bueno, Sí, Vale, por Seba. supuesto. Muchas gracias, Ariana, loco. gracias, Seba. Ariana nos va a compartir la próxima semana, parece su charla, le toca a Ariana, ¿cierto? Sí, Y de pronto más subí a adelante la- podríamos invitar a otras personas. No sé si Víctor, tú tienes como algo, podría de repente hacer. sí, ¿Está bien? podría compartir algo, sí, algo un Sí, poco antiguo, pero que puede ser ya, entretenido, sí. ya, pues, Sí, igual genial. podríamos organizarlo. Perfecto. De hecho, Pero podría ser nosotros para Sería me genial. comprometería con una, como seguir el otro miércoles, ¿sí tú? el 3, No, el próximo miércoles. 3 de junio. Sí, eso. Ya, pues, ¿Sí? está bueno, perfecto. Ya, perfecto. De Gracias. hecho, Genial. Ya, un ahí trabajo tenemos otra. de física de estado sólido. Ah, buena. Y ahí vamos a hablar de física, ¿viste? Perfecto. Estaría súper bueno. Ya, ahí le hace honor al grupo, GEMA. Claro. O no parece? Ah, no, matemática de aplicaciones. Antes tenía el física, lo sacamos. Gemafi. Gemafi. Lo quitaron, lo quitaron. Lo sacaron. No, pero en la aplicación aparece física. Es matemática y todo lo demás. Y todo lo demás, Claro. claro. Sí, que Ya. sí, pero es Creo un que grupo es muy abierto. este es un modelito de granos, así, donde los granos son los metales de grano fino, interactúan y se transforman como en líquido. Tienen una ecuación ahí. Y el trabajo mío era ajustar las ecuaciones finales. De los papers Ah, salían unas ya. ecuaciones que ajustábamos. Y ahí usábamos, pero una cuestión así arcaica. O sea, en matemáticas movíamos las perillitas esas como las que aparecen en el GeoGebra, esas mismas. Entonces ahí íbamos encontrando los parámetros de ajuste. Ya, perfecto, pero igual ahí para las aplicaciones de matemáticas. Está perfecto. Exactamente, claro, eso puede Perfecto. ser un bonito trabajo, claro. Bueno, entonces Ya, tenemos otra charla también.
Ya, entonces, Al otro- Víctor, para el día 3 de junio, ¿no? Sí. 3 de Ahí, junio. el jefe, al tiro ahí anota la fecha, no perdona. No, está bien, pues, sí, pues, bacán. Ya. Hay que amar. Ya, Hay que bueno, amarrar. chiquillos, Ya, loco, un abrazo. Que que lo estén pasen bien. bien. Muchas gracias, Hablamos. cuídate. Bien, Chao, chau. chao. 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 Chao, que estén bien. ¿Cómo dejo compartir acá?